Bueno, vamos a comentar un poco de lo que ocurrió el sábado pasado en la reunión del CELAC. Creo que pasaron tres cosas que vale la pena comentar. Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la creación de un organismo de integración de América Latina que sustituya a la OEA, que sea un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. Por otro lado, el presidente dijo que convenía a este continente que Estados Unidos fuera un país fuerte, no solo militarmente, sino también económicamente. Y por último, planteó su rechazo a las sanciones en contra de Cuba ha venido haciendo un llamado para que el mundo apoye a la isla en la situación difícil por la que está pasando. Vamos a hablar de estos temas con Jorge Castañeda, ex canciller de la República y analista político, profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Bueno, ¿qué opinión tienes de lo ocurrido el sábado en CELAC y las cosas que han venido diciéndose desde entonces? Pues mira, ya tomando tus tres puntos, pongámosle una jerarquía de importancia, ¿no? El primero, lo de la organización latinoamericana que no sea la OEA, sin Estados Unidos ni Canadá, y por supuesto sin Brasil. Es importante subrayarlo para los que no lo sepan, Pascal. Brasil se salió de la CELAC hace tiempo, no asistió a la reunión este fin de semana y por supuesto por lo menos mientras sea presidente Bolsonaro, es decir, un año y medio más, pues no va a participar en ninguna de estas cosas. Entonces, pues la lógica de un organismo latinoamericano sin Brasil, sin Estados Unidos, sin Canadá, Colombia ya dijo que no estaba de acuerdo, pues es una babosada, la verdad, es una tontería que no tiene el menor sentido y no merece mayor atención. La reflexión del presidente sobre Estados Unidos y China es más interesante, aunque es un poco abstracta, y habría que entender exactamente qué tiene en mente, ¿no? Pero sí, ahí hay un poquito más de fondo. Lo que no me quedó claro a mí, pero confieso que puede ser falta de entendimiento del tema, es si estaba enviando una especie de amenaza velada a Estados Unidos de que si no adopta una postura distinta frente a América Latina que la que el presidente describió como la de los últimos 200 años, América Latina en general y México en particular podrían jugar, digamos, la carta china. No lo sé. Si esa era su intención, pues es una postura muy valiente, pero de lo valiente a lo temerario hay un muy pequeño paso. Y en principio esto es algo que México nunca hizo con la Unión Soviética y a lo largo de los últimos 20 años desde que entró China a la OMC, nunca lo ha hecho con China. Pero ahí hay una reflexión que puede ser interesante. Pero para mí lo más interesante, lo más importante, Pascal, es tu tercer punto, que como dice mi amigo Joel Ortega Juárez, el presidente López Obrador salió del closet. Por fin ya, fuera máscaras, soy castrófilo, le tengo una enorme admiración a la revolución cubana, al pueblo cubano, su resistencia frente al imperialismo, ya salió del closet. Y qué bueno para que todo el mundo pueda ya formarse su propia opinión al respecto. Obviamente está solo en eso. Es muy notable, Pascal, que de todos los 30 y pico de gobiernos representados aquí en la reunión de CELAC, no pudieron sacar una declaración conjunta de apoyo a Cuba o de condena del bloqueo, porque países pues que no se prestan estos jueguitos como Chile, como Colombia, incluso Perú con el gobierno saliente y varios más, pues no iban a hacerlo. No hay duda de que querían sacar una declaración de condena al bloqueo y no pudieron hacerlo. No hay tal declaración, ¿no? Pero qué bueno que López Obrador ya se reveló como lo que siempre ha sido. Es un gran admirador de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Es una posición, digamos, que comparte con mucha gente en el mundo, con mucha gente en México. No digo que válida, yo la repruebo por completo, pero por lo menos ahora ya sabemos, es Numancia, es la gran resistencia, patrimonio de la humanidad, y por supuesto ni una palabra
de parte de López Obrador sobre las manifestaciones, sobre la represión, sobre las detenciones, sobre los juicios sumarios. De eso ni una palabra. Pero, eso sí, Numancia, resistencia, patrimonio de la humanidad. Déjame, Jorge, llevar esto al terreno de la adelantadísima sucesión presidencial con la que ya hemos hablado contigo. Es evidente que el canciller, que por necesidad tiene que estar en medio de todo esto, pues no le va a competir, es mi punto de vista, el flanco izquierdo a Claudia Sheinbaum. Más bien va a tratar de competir buscando el apoyo de la clase media. Y en esa clase media, pues no hay tanto apoyo a estas cosas como la Revolución Cubana. ¿Qué piensas? Pues mira, yo entiendo la situación de Ebrard, estando en ese cargo, tiene que hacer todas estas cosas porque son las que le gustan al López Obrador. Es decir, finalmente su patrón es él. Y al mismo tiempo Ebrard también necesita cuidar ese flanco izquierdo dentro de Morena. No es que vayan a tener mucho que decir, sabemos que la decisión final la va a tomar López Obrador, pero le pueden hacer la vida de cuadritos durante mucho tiempo si no se pliega él y se vuelve más fidelista que Fidel, que es lo que está tratando de hacer. Pero como dices, en la clase media en México, en la opinión pública en México, no de los militantes de Morena, no en algunas universidades, no entre los lectores de La Jornada, sino los otros 126 millones de mexicanos que somos, pues la Revolución Cubana y Fidel Castro no son vistas como ejemplo, ni mucho menos, ni como patrimonio de la humanidad, ni como Numancia, ni como nada de eso. Más bien han visto como la resistencia, en todo caso, habrá sido del pueblo cubano contra la dictadura castrista, no contra Estados Unidos. De que, por cierto, a propósito de las remesas, vale la pena subrayar otra mentira más del gobierno, Pascal. En el 2019, es decir, el tercer año de Trump, Cuba recibió más de 6,000 millones de dólares de remesas. Sí. En el 2020 bajaron a 2,000 millones. Sí fue una reducción importante, pero igual, no es que no reciban remesas, no es que hayan prohibido el envío de remesas. Sí. Los 3 primeros años de Trump fueron muy elevados los niveles y el último año sí cayó porque como resultado de las sanciones. Pues Jorge, vamos a estar muy pendientes de este tema y como siempre es un gusto conversar contigo. Gracias. A ti, Pascal, un fuerte abrazo. Otro para ti. Gracias. Jorge Castañeda, ex canciller de la República, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York.